sus coronas a tus pies, Señor. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Ángeles, oh ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú de nuestra alabanza. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Si tú mereces gloria, tú mereces gloria, tú mereces gloria. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Día y noche suba incienso delante. Day and night. Buenos días, familia, hermanos y amigos. Los saludo con la paz de Cristo. Le doy gracias a Dios este día por esta gran oportunidad que me da de poderlos saludar. También le doy gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha dado. Y sobre todo porque es domingo, día de celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Pues vamos a celebrar a nuestro Dios. Es día de fiesta para nosotros, es día de regocijarnos, es día de alegrarnos, porque este día es muy especial para nosotros. En realidad todos los días, pero este día es el que nosotros tomamos
para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra dice así, Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecirle porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en su presencia. Efectivamente nos vamos a gozar este día porque es domingo, es día de darle toda la honra, toda la gloria a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso que lo dio todo por ti y por mí. Estamos muy contentos de poder hacer fiesta este día, porque es día de gozo, es día de alegría, porque este día es nuestro día que le damos al Señor lo que Él se merece. Le dedicamos este día y nos consagramos para estar delante de su presencia. Amigo, hermano, yo te invito a que le llames a tu familia, a tu pariente, a tu vecino. No lo invites, llámale, mándale el link para que se conecte y pueda ver este servicio que llevaremos a cabo en este hermoso domingo. Llámale para que se conecte y que esta palabra sea de bendición también para ellos. Te invito para que te pongas cómodo en tu lugar que ya escogiste, en tu sillón o no sé, en el lugar que tú ya tienes preparado para este día y tú te puedas gozar, te puedas deleitar con esa palabra que ya está preparada, con esa palabra que viene del cielo. Vamos a gozarnos, vamos a disfrutar de este día y pues llámale a tu familia, a tus amigos que se conecten, mándales el link para que se conecten este día y también ellos puedan recibir esa palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra de Dios que nos tiene, que nos llena, que nos da energía para seguir adelante. Amigo, yo te invito a que este día disfrutes y este día sea de bendición para tu vida. Que te conectes también el miércoles a las 7 de la tarde y que siempre estemos conectados en este link para poder disfrutar de estas predicaciones que se preparan con mucho amor para ti, amigo, y para mí. Dios te bendiga y te invito a que sigas conectado y sobre todo que te conectes con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no te desconectes ni un momento ni un instante. Dios te bendiga y nos vemos el miércoles. Paz de Cristo, hermanos. Espero se encuentren bien y contentos a pesar de todo, ¿verdad? Con gozo en nuestros corazones. Dice el Salmo 117, es un salmo corto, ¿verdad? Pero que dice algo. Me gusta mucho lo que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, dice. Y el versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad a Jehová es para siempre. Aleluya. Y dice el corito amén, ¿verdad? Es un corito que lo hemos cantado mucho en la iglesia y es muy bonito, ¿verdad? Porque nos invita a adorarle y en este momento los invitamos a que se unan con nosotros en esta adoración, ¿verdad? Y le pidamos a Dios gozo, le pidamos alegría, ¿verdad? Es algo que Él nos puede dar, es algo que Él nos ofrece y nos regala, amén. Esperaré y mi
profundo. Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creer
Hola a todos nuestros amigos y hermanos. Reciban un caluroso saludo con la paz de Cristo en este día domingo 26 de abril del 2020. Un día hermoso, el día del Señor, un día más que Él nos da de vida. Y si usted en este día ha despertado, ha abierto sus ojos y está respirando, dele gloria a Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, 14, al final del versículo dice que todo es suyo, todo es de Dios, y de lo recibido de su mano, de eso le damos. Hermanos, y todo incluye todo. Él nos dio un corazón, nos dio una voz, nos dio aire en los pulmones para que le adoráramos con estos hermosos cantos como lo hemos hecho. Pero también otra forma de adorarlo es con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque de lo recibido de su mano, de eso le damos. Y tal vez con la situación que estamos viviendo al presente, parecería un poco difícil el dar. Pero a mí me gustaría motivarlos con una historia que vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en donde el profeta Elías le dice a una mujer viuda, no temas. Y vamos a ver que en aquel tiempo también era un tiempo crítico en el cual había mucha sequía. Dios había mandado al profeta Elías a Sarepta de Sidón, en donde él le había dicho que iba a haber un encuentro con una mujer, la cual lo iba a sustentar, la cual lo iba a recibir y le iba a dar de comer. Y cuando se dio este encuentro y Elías le pide agua y le pide algo de comer, en el versículo 12, esta mujer le responde y dice así: y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le respondió, no tengas temor. Le respondió, no tengas temor, ve y hazme primero a mí. Hermanos, ese poquito de harina y de aceite, o lo poco o lo mucho que tengamos, recuerden que todo es suyo, ¿verdad? Y tal vez ese poquito que ella tenía representaba el 10% de la totalidad que Dios ya le había dado a ella, y ahora tocaba regresarlo a Dios. Y cuando ella obedece a Dios, Elías es bendecido, pero también Dios bendice la obediencia de esta mujer. Y eso lo podemos ver en el versículo 14 que dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haya hecho llover sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, hermanos, la obediencia de esta mujer trajo bendición, y una de las cosas que podemos notar es que Elías le dijo, dame a mí primero, porque él sabía que Dios la iba a bendecir a través de la obediencia, pero también, como les dije, eso poquito podría representar el 10%, y al final se cumplió la promesa, la bendición sobre ella, como Dios había dicho. Y con esto, hermanos, yo los dejo para que ustedes se motiven y podamos entender lo que dice Hechos 20:35. También al final de ese verso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, no estén tristes, den con alegría, den de corazón, y Dios los bendiga. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, solamente para sus ofrendas y diezmos. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil.
amigos, muy buenos días. Deseo que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos esta mañana de domingo 26 de abril de poder llegar a ustedes una vez más. Agradezco mucho a nuestro Señor Jesucristo. También quiero darle gracias a Gerardo Galaviz porque nos ha estado en estos días. Dios lo ha estado usando para aplicar la tecnología en todo este proceso de poder llevarles a ustedes la palabra del Señor. Espero que todos estén bien en estas semanas. Ya llevamos 5 o 6 semanas que hemos estado en nuestros hogares cuidándonos, y nuestra oración es que Dios los bendiga a todos ustedes. En esta mañana quiero compartir, hermanos, amigos, una porción bíblica que desde el lunes, martes estuvo dando vuelta en mi cabeza, y he estado orando al Señor, estudiando, y quiero compartirlo en el nombre del Señor. Voy a tratar de usar mi Biblia para hacer algunas lecturas, y quisiera invitarlos para que tenga a la mano su Biblia y también la use, por favor, para que así podamos estar corroborando todas las citas bíblicas que voy a mencionar. En nuestras Biblias, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, allí tenemos esta hermosa palabra de Dios que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, dice San Pablo, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, les dice San Pablo a los Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, observe, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y observe, hermano y amigo, lo que dice el gran apóstol Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repito, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estimados hermanos, quiero en esta mañana hablar sobre la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Y quiero titular a este mensaje, ¿tiene usted la mente de Cristo? ¿Tenemos la mente de Cristo? Algunos cristianos profesan tener el nombre, solamente el nombre de cristianos. Para otros les es suficiente ser miembros de alguna congregación o participar de algún ministerio en la iglesia. Pero ¿qué dice San Pablo? Pablo dice en primera persona del plural, nosotros, para nosotros, dice el gran apóstol Pablo, y para todo creyente, hermano y amigo, creyente genuino en Jesucristo, se hace la misma profesión. Como Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Qué curioso, los cristianos de Corinto, a quienes Pablo les escribió 2 cartas, sin embargo, ellos revelaron por su conducta que aún les hacía falta crecer, madurar, para llegar a tener la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo les dijo, cuando yo fui a vosotros, les está recordando a los cristianos corintios, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Porque Pablo llevaba a ellos la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. En primer lugar, nosotros podemos hoy escuchar al gran apóstol Pablo hablar de la mente de Cristo, porque fue Jesús, estimados hermanos y amigos, quien instruyó a sus discípulos para que tuvieran su mente, para que pensaran como Él. Jesús mismo les había dicho a los apóstoles, según está sentado en San Juan Evangelio capítulo 15, verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, dice Jesús, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Os las he dado a conocer, le dice Jesús a los discípulos. Luego, el apóstol San Pablo siempre afirmó haber sido enseñado por revelación directa por Cristo Jesús. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, verso 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué hermoso. Pablo da testimonio
que lo que él sabe de Jesucristo, él lo recibió por revelación de Jesucristo. Es allí como Pablo confiesa que él llegó a tener la mente de Cristo. Además, el mismo apóstol Pablo, exaltando la sabiduría de Dios, dice en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo había tenido, estimados hermanos y amigos, esa experiencia gloriosa de recibir por revelación, por inspiración de parte de Dios, el conocimiento que él compartió. Después de todo, Pablo escribió 13, 14 de las cartas del Nuevo Testamento, donde podemos apreciar su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, la mente de Cristo, que por cierto el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas universales admite la sabiduría de Pablo que le ha sido dada por Dios, que dice que los indoctos, la gente tuerce las escrituras que Dios le ha dado a conocer a San Pablo. Cristo Jesús, estimados hermanos y amigos, él instruyó a sus discípulos para que tuvieran su mente. Y vemos nosotros que los discípulos del Señor Jesucristo recibieron el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Y quieres saber qué dice Pablo respecto a eso en Romanos 9:9? Pablo dice, mas vosotros no vivís, le dice Pablo a los cristianos de Roma, según la carne, la vieja naturaleza, sino según el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué interesante, qué importante esto. Ahí está el Espíritu de Cristo, tenerlo, la mente de Dios. Y finalmente, por lo tanto, el mismo apóstol Pablo, como todos los demás apóstoles y cristianos y discípulos desde el siglo I, tienen la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, mas nosotros, primera persona del plural, tenemos la iglesia, los discípulos, los apóstoles, tenemos la mente de Cristo Jesús. Hermanos amados, nosotros también, Cristo quiere que tengamos su mente, que tengamos esa verdad divina revelada por el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, en segundo lugar, que es necesario entender muy bien por la mente de Cristo. ¿Qué se debe entender por la mente de Cristo? Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, ¿qué podemos entender por esa frase, la mente de Cristo? Quiero decirle que todo el ministerio terrenal de Jesús, descrito en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sus enseñanzas, sus promesas a sus discípulos, su sacrificio voluntario de Cristo, toda su vida, desde el pesebre hasta la cruz, hermano y amigo, revelaron esa mente del Señor,
esa mente de Cristo. Y es presentado de una manera tan clara en la palabra del Señor y además completa. No le falta nada a la palabra del Señor. Por la inspiración del Espíritu de Dios, que podemos decir con mucha razón que los evangelios contienen la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y puedo decir que la mente de Cristo ha venido a ser, hermano y amigo, y es la herencia, es la posesión más valiosa de la humanidad, de la iglesia. Lo que hoy la iglesia tenemos que ofrecer, dar a conocer al mundo, la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Así también los escritores de las cartas o epístolas didácticas, como las epístolas de Pablo, las generales, enseñan a los primeros cristianos el valor de tener la mente de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que se quiere decir por la mente de Cristo, es necesario, estimados hermanos, que nosotros leamos la palabra, nosotros meditemos en la palabra, leamos pausadamente, leamos de una manera investigando, estudiando, acercándonos al texto bíblico, dejar que la palabra, el Espíritu de Dios esté fluyendo a nuestra alma, a nuestro corazón, y estaremos recibiendo la mente de Cristo. Se dice que el único libro que cuando se abre y su autor está presente es la Biblia, la palabra de Dios. Cada vez que la abrimos, su autor, el Espíritu de Dios, estará presente para revelarnos, para enseñarnos su palabra, sus verdades. Toda mente que desea recibir esa sabiduría de Dios, la mente del Señor, tiene que buscar, amar la verdad. La va a encontrar en la Biblia. Tiene que tener deseo, sed del bien. La va a encontrar en la Biblia. Tiene que tener en su corazón un anhelo por vivir una vida recta. Lo va a encontrar en la Biblia. Y también estar dispuesto a vivir la vida. Si se requiere sufrir la vida en Cristo, eso también lo vamos a encontrar en la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos lleva a entender lo que es la mente de Cristo de una manera práctica, sencilla. Y también podamos decir nosotros, como el gran apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser participantes de la mente de Cristo? ¿Cómo podemos participar, tener esa mente? Amigo, ¿te gustaría tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Entonces es necesario recibir, participar de la mente de Cristo. Pablo pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció? Cuando consideramos en qué consistió la mente de Cristo, podemos llegar a considerarnos nosotros, humanos mortales, incapaces de poseer, de compartir incluso esa mente de Cristo. Sin embargo, es la voluntad de Dios que su mente, la mente de Cristo, sea nuestra, sea tuya. Y Dios ha hecho posible que participemos, hermano y amigo, apropiándonos de su mente, que pensemos como Él, que atesoremos su palabra y así tendremos su mente. ¿De qué manera?
Le voy a decir, en primer lugar, cuando adquirimos conocimiento de esa mente de Cristo a través de los escritos, de los evangelios, de las epístolas, a través de toda su palabra, la Biblia. ¿Por qué? Porque sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo, sus milagros, su conducta, sus sufrimientos incluso, fueron una revelación de su mente. Queremos conocer a Cristo, hay que conocerlo en todas estas etapas. Cuando Él enseñaba, escuchémoslo. Cuando Él operaba un milagro, sanidad, liberación, veámoslo, admirémoslo. Cuando el Señor procede de una manera magistral ante el embate de sus enemigos, ante las circunstancias adversas, admirémoslo. Cuando el Señor, en su manera de vivir, en su corta vida, veamos su conducta y finalmente hasta en la cruz, pero desde el pesebre hasta la cuna, veamos asombrados su sufrimiento, su dolor, que fueron una revelación de su mente. Considerando, hermanos y amigos, todo esto que acabo de decir, nos acercamos entonces a la mente de Cristo. Estamos acercándonos a lo que es la mente de Cristo, al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, si me permite y quiere abrir su Biblia conmigo, el apóstol dice en el último versículo, el gran apóstol Pedro dice: antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera adquirimos el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la mente del Señor, que es la mente de Cristo. Esa es una manera como podemos participar de la mente de Cristo. En segundo lugar, será cuando recibimos con fe la redención, la salvación que Cristo ha efectuado. Una vez, amigo, que tú tienes el conocimiento de Dios, es necesario que tú lo recibas. Des el paso de obediencia. No solo busques conocimiento. Recuerdo hace años en cierto lugar pastoreábamos y estábamos mi esposa y yo dando estudio bíblico a una familia numerosa. Y yo estaba muy contento porque este padre de familia, esposo, allí me presentaba toda su familia, todos sus pequeñitos, y estaba atento. Pero un día él, al preguntarle su servidor qué impresión tenía, cómo iba la palabra de Dios, el estudio bíblico, influyendo en su vida, y él me contestó de más o menos así, me dijo, me dice, pues yo estoy aprendiendo, dice, ya que lo único que busco es incrementar mi conocimiento de la Biblia como un libro, como mera cultura. Y yo, tristemente, pues al escuchar esa expresión del Señor, yo me sentí en mí un tanto, pues, incómodo, porque no era ni ese mi fin, que la gente, no es ese el fin tampoco del Señor, que la gente lea la Biblia, tenga conocimiento como parte de su acervo cultural. No, la palabra de Dios es necesario conocerla, su luz venga a iluminar nuestra alma, pero luego es necesario recibir a Cristo, reconocer que solo Él puede traernos redención. Jesucristo, hermano y amigo, no es solo el maestro de maestros, o Dios manifestado en carne. Él es el único, déjame decirlo, Él es el único Salvador
de la humanidad. No hay otro, Pedro dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el único, Jesucristo, Salvador de la humanidad. Él solamente, amigo, hermano, puede romper el yugo de Satanás. Él venció al diablo y a su séquito de demonios en la cruz del Calvario. Dice Pablo a los colosenses, solo Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos libera de la tiranía del pecado, no solo del yugo de Satanás, y solo Cristo nos puede hacer libres del imperio de la muerte. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es a través solamente de la rendición y de la entrega total del corazón a Cristo Jesús, aceptándolo como único y suficiente Salvador personal, amigo, hermano, que somos recreados, escúcheme bien, en la semejanza de su mente y de su naturaleza santa. Vamos a llegar a parecernos a Cristo, a ser como Él, porque pensamos, porque nos estamos asemejando a su mente, a la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ser participantes de la mente de Cristo? Primero, cuando adquirimos conocimiento de Dios, pero ese conocimiento, si no lo llevamos a la obra, no lo ponemos en acción, no obedecemos, será infructuoso. Hay que recibir al Señor, hay que humillarnos, hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Y en tercer lugar, también lo vamos a hacer cuando nosotros, una vez que lo hemos recibido en nuestro corazón, hay que estar dispuestos a hacer su voluntad. Cuando aprendemos, amados hermanos y amigos, que la obediencia a Dios es el método por el cual alcanzamos una mayor afinidad con Él. Vamos a parecernos a Él, vamos a pensar como Él, vamos a tener sus valores, vamos a tener sus direcciones en la vida, porque estamos empeñados en hacer su voluntad. Y para eso tenemos que aprender a obedecer como hijos de Dios, porque es el único método por el cual alcanzaremos una mayor afinidad con Cristo. Tener la mente de Cristo, hermano y amigo, es entonces ser obediente a la revelación divina, obedecer. Y esa obediencia a Dios se aprenderá a través de la disciplina que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su santa palabra. No puede haber obediencia y no podrá en nuestra parte haber una voluntad dispuesta si nos aprendemos a ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados para conocer, leer la palabra. Tenemos que empezar a hacer tiempo en el día, sentarnos, porque queremos que el conocimiento de Dios fluya a nuestro corazón, no solo a la mente, baje al corazón, se cultive aquí y podamos decir, como dijo el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, grabémonos bien esto. ¿Cómo podemos nosotros ser participantes de la mente de Cristo? Cuando adquirimos conocimiento, cuando recibimos con fe la redención que Cristo nos ofrece y cuando hacemos su voluntad. También quiero decirle cómo podemos probar que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos probar que tenemos la mente de Cristo? Amigo y hermano, tener la mente de Cristo, quiero decirle que es un proceso gradual. Es algo que se va recibiendo conforme nosotros estamos dispuestos a querer
cada día recibir esa mente. Es un proceso gradual, pero se desarrollará en la medida en que cada hijo de Dios crezca y madure en el Señor Jesucristo. Tenga esa voluntad. Va a parecerse al Señor, va a tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo podemos probar? Lo probamos por nuestras acciones. Pues el árbol, recordemos que se conoce por el fruto. Nuestras acciones, nuestra conducta revela si tenemos la mente de Cristo. Por los valores que manejamos, valores morales, valores éticos. También esos valores en las circunstancias de la vida que enfrentamos revelan qué tanto tenemos de la mente de Cristo. Y el Salmo primero me gusta porque este Salmo nos habla de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, vea los valores morales y éticos. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es de la ley del Señor que los valores morales, éticos de este hombre bienaventurado, dichoso y feliz, son esos valores que no lo dejan, le impiden sentarse en silla con los escarnecedores, los burladores, el no oír el consejo de los malos, el no andar en el camino de los pecadores. Es la palabra de Dios, los valores morales y éticos. Eso dice, eso prueba que tenemos la madurez de Cristo. Luego también por la vida en general, todos los días, las 24 horas del día, desde que amanece hasta que anochece, ante todas las circunstancias de la vida, la adversidad y la prosperidad. Estimado hermano y amigo, nunca debemos olvidar que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, las 24 horas del día. Cada segundo, cada minuto revela que tenemos la mente de Cristo. Y algo más, también permaneciendo en Cristo. No solo los domingos. Bueno, ahorita ya los domingos no nos podemos reunir en el templo, pero yo les decía a ustedes, hermanos y amigos, cuando nos reuníamos en el templo, que el verdadero cristianismo se conoce no en el templo, cuando está la iglesia, la congregación reunidos. Ahí todos alumbramos. No se sabe quién alumbra más. Pero el verdadero cristianismo, les he dicho que se conoce cuando salimos de las puertas del templo, cuando pasamos hacia afuera, al exterior, al mundo. Ahí es en verdad donde se sabe qué tanto tenemos nosotros de Cristo, si permanecemos en Cristo. Entonces somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y permanecemos en Cristo Jesús todos los días, los domingos, el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado, permanecemos en Cristo. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Allí el Señor varias veces se repite la idea de permanecer en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada podrán hacer. Solo de esa manera podemos probar que tenemos la mente de Cristo, porque permanecemos continuamente en el Señor. Y para finalizar, estimados hermanos, ¿cómo saber cuando una persona no tiene la mente de Cristo? Vivimos en unos días en el ámbito religioso, espiritual, de confusión. ¿Cómo saber cuando una persona que se dice ser cristiano no tiene la mente de Cristo? Incluso puede ser un líder religioso.
se levanta, ostenta tener profecía y ser algún grande, y mas sin embargo, ¿cómo saber? ¿Cómo poder discernir cuando una persona no tiene la mente de Cristo? Yo encontré aquí cuatro clases de personas que la Biblia nos dice claramente que no tienen la mente de Cristo. El primero es los que desprecian la sabiduría de Dios. Me van a disculpar, pero voy a leer aquí varios pasajes porque deseo que ustedes escuchen esto. Finalmente, dije que despreciar la sabiduría de Dios, despreciar la sabiduría de Dios. ¿Cómo saber cuando una persona no tiene la mente de Cristo? Romanos capítulo 1, verso 21, dice así el apóstol San Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Leo el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego leo el verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, observe, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados esos que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjense, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, escúchelo, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Observó, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el espíritu hoy que prevalece en el mundo secular. No quieren conocer a Dios, y si lo conocieron, algunos lo han abandonado. Así podemos saber cuando una persona no tiene la mente de Cristo, porque desprecia la sabiduría de Dios. En segundo lugar, ¿cómo saber cuando una persona no tiene la mente de Cristo? Por su mala conducta. Hermanos y amigos, me acordé cuando el apóstol Santiago dice, y me gusta mucho este pasaje, Santiago es una epístola que me encanta, con toda la sabiduría de su trasfondo judío. Santiago habla aquí en el capítulo 3, versículo 13 al 18, Santiago, habla de la sabiduría de Dios, pero miren, habla de aquellos que por su mala conducta niegan, son enemigos de la sabiduría de Dios. Dice Santiago 3, 13
al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Y luego Santiago contesta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, oiga esto que fuerte, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahora escuchemos al pastor Santiago decirnos sobre la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo saber cuando una persona no tiene la mente de Cristo? Por su mala conducta. Está diciendo que no conoce la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, podemos saber cuando alguien no tiene la mente de Cristo, porque es fácil de engañar por falsas doctrinas. Alguien que no tiene la mente de Cristo fácilmente es engañado, es arrastrado, llevado o llevada por las corrientes de doctrinas. Y de eso habla el gran apóstol Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe. Pablo dice en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice así, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a abandonar la primera fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Hasta ahí leo. Pero luego en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Oiga esto, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, de religiosidad. Oiga esto muy importante, pero negarán la eficacia de esa piedad. Y dice Pablo a estos, evita. Hoy en día vivimos en un mundo, dije hace un momento atrás, donde hay confusión en la esfera religiosa, hermanos, pero no nos confundamos, porque la palabra de Dios contiene la mente de Cristo. Leerla nos va a guardar del error, pero esta será una señal de cuando una persona no tiene la mente de Cristo, será fácilmente engañado por falsas doctrinas. Y finalmente, y si es un hombre o mujer que ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, un cristiano, pero vive dominado por su vieja naturaleza, la carne, como fue el caso de los cristianos corintios, aún no ha desarrollado ese cristiano, esa cristiana, la mente de Cristo. Y esto era el problema de los corintios. Pablo por eso en el capítulo 3, verso 1 y 2, verso 1 al 3, les dice, de manera que yo, le dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué tristeza para esta iglesia donde había tantos problemas. Basta leer las 2 cartas de Pablo a los Corintios para darnos cuenta de problemas y problemas serios que había. Por eso Pablo les tiene que decir, son carnales, son niños en Cristo. Esto es lo opuesto a tener la mente de Cristo. Equivale a ser maduro, a ser un cristiano que ha desarrollado en la fe. Pero miremos el caso de los corintios. Hermanos, en conclusión, tenemos la mente de Cristo a estas alturas con lo que humildemente he puesto aquí ante ustedes. Tenemos la mente de Cristo. Dije que es algo gradual. Nadie puede decir que ya tiene toda la mente de Cristo. No. Pero gracias a Dios, si estamos en proceso, estamos luchando cada día, estamos, hermanos, ejercitándonos en disciplina, en obediencia, para poder adquirir más de Cristo, de su mente, de su espíritu. La mente de Dios, recuerde esto, hermano, la mente de Dios en Cristo nos es dada a conocer plenamente solo a través de las Sagradas Escrituras, porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Solamente las Sagradas Escrituras nos van a revelar la mente de Dios en Cristo. Estaba consultando un Nuevo Testamento judío, mesiánico, y encontré ahí en ese capítulo 2, verso 16 de la primera a los Corintios, esta hermosa historia, muy breve pero muy significativa, se las comparto. Un niño de 6 años de un amigo, cuenta el escritor, un judío mesiánico de la 3ª generación, anunció este niño: soy más inteligente que nadie en todo el mundo, decía el niño. Entonces, al escucharlo, sus padres le preguntaron, ¿cómo es eso? ¿Por qué dices eso? El niño, para sorpresa de todos, contestó así: porque tengo la mente del Mesías. Ese niño leía la Biblia, ese niño leía la Escritura, y como un niño él creyó esto que dice Pablo: tenemos la mente de Cristo. Y ese niño pensó: si tengo la mente de Cristo, entonces soy más inteligente que nadie en este mundo. Hermanos, al aprender la palabra de Dios, podemos pensar sus pensamientos, los pensamientos de Cristo. Después de Él, seguiremos nosotros pensando, hablando de ellos, empezando en la casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Por eso Deuteronomio 6 decía: y la repetirás a tus hijos. Porque ese es el más grande deber como padres. Hoy en día que estamos en casa, mis hermanos, aprovechemos para cultivar la mente de Cristo en nosotros, con nuestros hijos. Que al momento de que se está pasando esta grabación, esté toda la familia ahí sentados en la sala o en el espacio en su casa donde sea más conveniente, pero dígales, este es el momento que dedicábamos en el templo a las 11:30 de la mañana. Ahorita es el momento de venir, sentarnos con reverencia, porque vamos a cantar con los que van a cantar en el video, vamos a estar leyendo la Biblia. Por eso los he invitado para que abran sus Biblias conmigo en este día, y vamos a orar cuando ellos oren,
y vamos a recibir la mente de Cristo cuando nos hablen los hermanos con la palabra de Dios. Mis hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, los amo mucho y que ahí en casa, aunque no estemos en las cuatro paredes del templo, pero la iglesia está en las casas. Ahí abramos la palabra y recordemos que cada vez que abramos la Santa Biblia, su autor va a estar ahí para enseñarnos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por compartir esta palabra que tú pusiste en mi corazón con tu iglesia. Señor, ayúdanos a cultivar, ayúdanos, Señor, dándonos más de tu mente, de tu sabiduría eterna, Señor, para ser como tú, pensar como Cristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus hogares, sus familias, desde los niños hasta los adultos mayores. A todos, Señor, les amamos en el nombre de Cristo. Guárdanos, Señor. Gracias. Amén. Un abrazo, mis hermanos, de parte de mi esposa y su servidor. Les damos un abrazo cálido, fraternal, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante